Buenos días. Quiero primeramente darle gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir su palabra y también quiero expresarles el gozo que siento de poder estar juntas en esta conferencia de Mujeres a sus pies 2020. En esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes algunos efectos de nuestros miedos, pero también 3 recursos que Dios nos da, como es el temor a Él, su presencia y su amor, que nos ayudarán a quebrantar nuestros miedos. Y desde ese quebrantamiento y esa libertad que Él nos da, podamos ser mujeres llenas de seguridad, de gozo, de confianza. Desde esa libertad que Él nos da, podamos ser libres de nuestros temores y podamos también así adorarle. Quiero que oremos en este momento, poner este tiempo delante del Señor. Padre, quiero pedirte que tú abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, que abras nuestros ojos espirituales para poderte ver de una manera especial en este día, que abras también nuestro corazón para recibir tu palabra, la palabra que tienes preparada para cada una de nosotras. Permítenos identificar nuestros miedos, pero principalmente que estos recursos que tú nos das podamos abrazarlos y podamos hacerlos parte de nuestra vida para que podamos ser libres de nuestros miedos y que podamos levantarnos como mujeres que dan una voz de esperanza en medio de la generación que nos has puesto, dando un testimonio vivo de tu amor. Amén. Bueno, al pensar en miedos, vino a mi mente La noche oscura del alma. Este es un poema escrito por Juan de la Cruz en el siglo XVI. Este poema nos deja ver el viaje que cada una de nosotras recorremos hasta la presencia del Señor y muchos teólogos, escritores cristianos, predicadores cristianos han usado este poema haciendo una conexión a las crisis que nosotras atravesamos, crisis, problemas, pruebas en este viaje que transitamos hacia Dios y también todos los sentimientos que van anexos a esas pruebas, como las angustias, las ansiedades, las preocupaciones y también esos miedos que son casi incontenibles que se levantan en medio de esos momentos. Hay algo muy especial en este poema y es que el poema presenta un anhelo profundo por Dios, de tal forma que sobrepasa los mismos miedos de la noche. Su anhelo por Dios se convierte en la luz que guía en la noche y entonces esa noche oscura del alma se convierte en bendita porque nos conduce a un encuentro con el amado. Hay una transición en el mismo poema de las crisis que se dan en la noche oscura del alma, se pasa a un reposo absoluto al estar unidos a Dios. El mismo poema presenta un clímax que los grandes temores son quebrantados y las más densas tinieblas son transformadas en los rayos cálidos del amor de Dios. Voy a leerles una porción del poema de La noche oscura del alma. En una noche oscura con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada. Estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Esta me guiaba más que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía. Oh noche, me guiaste, oh noche amable, más que la alborada. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Un lindo poema que nos deja ver ese encuentro con Dios en la noche oscura del alma. Quiero contarles que los discípulos de Jesús también experimentaron la noche oscura del alma
y tuvieron que enfrentar sus miedos, pero también vieron la intervención de Jesús que les ayudó a quebrantar esos miedos, y de la gran tormenta que surgió, ellos pasaron a un gran reposo. Voy a leer para ustedes, el texto está en Marcos 4, 35 al 41. En aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidió a la multitud, y le tomaron como estaba en la barca, y había otras barcas con él. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que casi se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quisiera que miráramos una gran transición que vemos en este pasaje antes de mirar los efectos y los recursos. En esta gran transición pasamos de la gran tormenta al gran reposo. El término aquí usado en el griego de gran es mega, de la mega tormenta al mega reposo o a la mega bonanza. Es muy importante mirar que en este pasaje casi todo está en superlativo o elevado a la enésima potencia, como diciendo: lo que está pasando aquí es demasiado grande. Y entre la gran tormenta y el gran reposo se levantan los grandes miedos que tuvieron los discípulos. Pero también al levantarse esos grandes miedos, se presenta Jesús en el escenario. Él despierta, se levanta y Él reprende a la tormenta. Y con una sola voz, con su voz de autoridad, Él calma la tormenta física y la tormenta del alma. Pero también no solamente se pasó de la gran tormenta a la gran bonanza o al gran reposo, sino que hubo un milagro en el corazón de los discípulos. De estar llenos de miedo, pasaron a la adoración. Y quisiera que con este cuadro pudiéramos entrar a mirar los efectos que vemos en este pasaje. Y vamos a mencionar algunos efectos. El primero creo que es el más importante, donde quisiera que tú y yo pensáramos, aún al mirar estos efectos, si hay algo de esto que pasa en nuestras vidas, porque va a ser un indicio de que hay unos miedos en nosotras. El primer efecto es que los discípulos perdieron de vista quién era Dios. En el versículo quisiera que miráramos 4 palabras que nos van a llevar a mirar cómo perdieron de vista a Dios. Lo perdieron en cuanto a la palabra, en cuanto a la presencia, en cuanto a la protección y amor, y en cuanto al poder de Jesús. En cuanto a la palabra, en el versículo 35 Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Pero los discípulos, en medio de la gran tormenta que se levantó y los miedos que también se levantaron, ellos cerraron sus oídos a la voz de Dios y los abrieron a escuchar la gran tormenta, los grandes vientos y aún la voz de la crisis. Se enfocaron en la voz de los miedos. En medio de los miedos hay algo que pasa en nuestro corazón, y es que olvidamos muy fácil la palabra de Dios, olvidamos sus promesas. En cuanto a la presencia, en el versículo 38 dice que Jesús estaba con ellos en la barca. Y Jesús estaba, pero ellos cerraron sus ojos espirituales para verlo. Y abrieron sus ojos y se concentraron y se enfocaron solamente para mirar la gran tormenta. Su mirada se concentró y se enfocó en la adversidad y en la prueba. Por el miedo que tenían, ellos quedaron en una profunda ceguera espiritual. Haciendo un estudio de los miedos en el Salmo 27, le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué el salmista habla de tu luz en medio de la adversidad y las pruebas para traer salvación a su alma y quitar los temores?
Y pude entender que realmente nuestro mayor caos es que nosotras no veamos a Dios en medio de las grandes tormentas de nuestra vida. Y por eso necesitamos la luz de Dios para poderle ver, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos para verle. Quisiera en este punto de la presencia de Dios hablarles de un ejemplo de como un rompecabezas. Tenemos un rompecabezas de 10,000 fichas y faltan solo 5 fichas. Y pasa que cuando vienen los miedos, nosotros perdemos la capacidad de ver todo lo que Dios ha hecho y cómo Él ha estado presente en nuestras vidas. Perdemos la capacidad de ver de recordar todos los hechos maravillosos de su presencia. Y nos fijamos, nos concentramos, nos enfocamos en esas 5 fichas que hacen falta. Y por eso perdemos de vista la presencia del Señor. Pero los discípulos también perdieron de vista la protección de Dios, perdieron de vista su amor. Ellos cerraron ahora sus corazones para el amor de Dios. Entonces, lo que ellos sintieron fue abandono, se sintieron abandonados, sintieron que no le importaban a Dios. Y los miedos que hay en tu corazón y en mi corazón nos bloquean para ver el amor de Dios. Los miedos nos hacen sentir solas y abandonadas por Dios. Y cuando perdemos de vista el amor de Dios, pasa lo que pasó en la vida de los discípulos, que ellos le juzgaron, le cuestionaron, aún algunas versiones dicen, le gritaron: Maestro, ¿no te importa que morimos? ¿No te importa que perecemos? Y si nosotros miramos de nuevo este ejemplo del rompecabezas, es como que le dijeran al Señor, le dijéramos, Señor, ¿no te importa que faltan estas 5 fichas? Y aún como que dijéramos, Señor, si no colocas estas fichas en el rompecabezas de mi vida, es porque no me amas. Tal vez porque no me has dado ese esposo, porque mi esposo no ha cambiado. Esa ficha es algo que tú quieres que pase en la vida de uno de tus hijos, o algo que tú estás luchando en tu propia vida, un empleo, una petición, un sueño que has elevado al Señor y que no lo has respondido. Entonces piensas que porque eso no está, el amor de Dios no está sobre ti. Pero también el poder. Ellos olvidaron los milagros que Jesús había hecho. Esos problemas, esa gran tormenta se le volvió un gigante delante de ellos y vieron a Dios pequeño, lo que es contrario a la fe, que Dios es grande y podemos ver nuestros problemas pequeños. Al perder la vista de quién era Dios, ellos perdieron también de vista quién eran ellos mismos. Perdieron de vista que ellos eran amados por Dios. Entonces, cuando tú y yo perdemos de vista a Dios, perdemos de vista nuestra identidad como hijas amadas, y no podremos ver en medio de la tormenta, ni aún de la gran noche oscura del alma, no podremos sentirnos amadas por Él. El tercer aspecto que vemos como un efecto, entonces el primero, perdieron de vista quién era Dios; el segundo, quiénes eran ellos mismos; el tercero, en ese miedo ellos menospreciaron a Dios mismo. Para esta palabra menosprecio quiero que miremos un pasaje del Antiguo Testamento, un estudio del Antiguo Testamento sobre Dios como Padre. Con el pueblo de Israel, Él se presenta, el primer versículo que se presenta como Padre está en Deuteronomio 32. Y luego termina en Malaquías 1:6 como Padre también, cerrando la Escritura. Pero lo más impresionante al hacer este estudio es que tanto en Deuteronomio 32 como en Malaquías 1, Dios se presenta como Padre con un corazón herido. Y dice en Deuteronomio que Él tiene dolor porque sus hijos y sus hijas le han menospreciado. Y cuando termina en Malaquías, dice que también le han menospreciado. Entonces, es muy triste que el corazón del Padre abra y cierre en el Antiguo Testamento con un corazón herido por el menosprecio. Y
ellos le menospreciaron al pueblo de Israel porque no le creyeron, no creyeron en su presencia, en su amor, en su poder. Y es lo mismo que está pasando en este momento con los discípulos en esta barca, en medio de la gran tormenta. Los discípulos no valoraron la presencia de Jesús, ni el poder de Jesús, ni el amor de Jesús, ni la palabra de Jesús. Y eso pasa cuando estamos en medio de nuestros miedos. El cuarto punto es que hay un parálisis de la fe. No logramos ver al otro lado. Aún los que lo logran vislumbrar dicen, nunca llegaremos. Es imposible llegar al otro lado. Esta tormenta, este problema es demasiado grande y nadie podrá cambiar esta situación. No se logra ver un milagro hacia adelante porque la fe está en cuidados intensivos. Aumenta también la parálisis de la fe, aumenta y potencializa nuestra incredulidad. Es como un círculo vicioso. Y esa parálisis de la fe abre la puerta a la desesperanza, que es el otro efecto. Quinto efecto, la desesperanza. Todos los discípulos en la barca pensaron que iban a morir. Habían 4 discípulos expertos en el mar y todos pensaron que iban a morir. Y en medio de la desesperanza hay una profunda incapacidad para alentar a otros. Hay una profunda incapacidad para decir, es posible que las cosas cambien. Dios puede intervenir. No hay ninguna palabra de aliento. Todas aquellas palabras que salen son palabras de desánimo, de frustración, de cansancio. Y en ese desánimo desanimamos a otros. Desanimamos como mujeres a esposos, a hijos, a nietos, a familiares, amigos. Y otro efecto que trae mucho dolor a mi corazón, porque creo que muchas mujeres luchamos con esto, es la queja. Cuando la queja surge en medio de los miedos porque nos enfocamos en el problema y perdemos todo lo que hemos visto, la capacidad de ver a Dios, de escucharlo, de tener presente su amor. La queja, aún lo más triste que vemos en este pasaje, es que la queja nos lleva a ti y a mí a cuestionar a Dios, a veces a culparlo o a juzgarlo. La queja es la evidencia de un corazón que se ha endurecido contra Dios en medio de la prueba. Quiero que comencemos mirando los recursos de Dios. Hay 3 recursos, vimos los efectos y oro que el Señor en medio de haber expuesto estos efectos que vemos desde Marcos 4, empiece a hablar del corazón para identificar nuestros miedos. Pero una vez que sean identificados, necesitamos ver que Dios viene, que Jesús viene e interviene en esa gran tormenta para callarla y también acallar nuestros propios miedos. Quiero que miremos el temor de Dios. En el versículo 38, los discípulos tienen solo 2 intervenciones en este pasaje. En el versículo 38 y en el versículo 41. En el versículo 38 le dicen a Jesús, ¿no te importa que perecemos? Y en el versículo 41, ¿quién es este? Entonces vamos a ver qué pasó entre esos versículos para que ellos cambien esta exclamación. Y lo que pasó es que estamos hablando que hay una ceguera espiritual cuando hay miedos, pero lo que pasa es que sus ojos se abrieron para ver a Jesús, su poder, su gloria, su autoridad, su soberanía. Al ver que Él con una sola palabra reprendió a la gran tormenta y cesaron los grandes vientos, ellos quedaron maravillados. Y este término maravillar tiene que ver con adoración. Ellos contemplaron en Dios, en Jesús, algo que no habían visto. ¿Quién es este? Va a determinar nuestro temor a Dios. ¿Quién es este? Va a determinar nuestro temor a Dios. Luego, desde el temor a Dios, podemos tener una perspectiva correcta sobre quién es Él. El temor de Dios nos reenfoca de nuevo en Dios. Y quisiera que miráramos cuál sería la respuesta de los discípulos si hubiera una nueva tormenta. Si hubieran estado ¿cuál sería la respuesta de ellos si se hubiera levantado una nueva tormenta después de lo que pasó y después de esta exclamación, ¿quién es este?
Y ahora quiero que miremos entonces cómo ellos hubieran respondido a estos 4 términos que vimos: palabra, presencia, protección y poder. Si hubiera pasado otra tormenta, por grande que hubiera sido, después de que los discípulos dijeron quién era este, ellos estarían seguros y dirían entre sí: Él nos llevará al otro lado. Una sola palabra suya basta. Una sola palabra suya es suficiente para quebrantar la más grande tormenta. Una palabra suya desvanece los más grandes miedos. Nada, absolutamente nada, puede resistirse a su palabra. Y también ellos dirían: si Él nos dijo que nos llevaría al otro lado, se pueden levantar 100 tormentas más, pero Él lo hará porque Él es fiel y verdadero para cumplir sus promesas. Y en cuanto a su presencia, ellos dirían: aunque esté dormido, aunque esté en la popa, sobre el cabezal dormido, su presencia es suficiente, su presencia basta, y su presencia es lo que marca la diferencia. En cuanto a la protección y el amor, ellos creo que no cuestionarían nunca más su amor y nunca más se levantarían o abrirían sus labios para decirle: ¿por qué no te importa que estamos muriendo? ¿No te importa que estamos sufriendo? Porque ellos, desde esta circunstancia que pasó, quedaron marcados con el amor de Dios. Y en cuanto a su poder, los discípulos pudieron tener un encuentro con Jesús, con todo su poder, su autoridad y su suficiencia. Entonces no hay tormenta o problema o necesidad más grande que Jesús. No hay miedo, por grande que sea, más grande que Jesús. Y algo muy especial que pasó en este pasaje es que los discípulos pudieron entender que Jesús era Dios, porque en Salmo 107, en el Salmo 89, se muestra a Dios como el único que tiene poder sobre toda su creación. Ese estudio de temor a miedos, necesitamos entenderlo profundamente en nuestros corazones para poderlo vivir. Hace algún tiempo hice un estudio de este término en todas las Escrituras, y a la luz de quién es ha cobrado como un nuevo entendimiento de lo que había hecho antes. Porque voy a mencionarles rápidamente algunos pasajes que hablan del temor de Dios en las Escrituras, y entendiendo quién es esos pasajes se hacen una realidad. En cuanto a la confianza y esperanza, en Proverbios 14 dice: en el temor a Dios está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Con seguridad, en Proverbios 34 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y Él los defiende. En provisión, dice también en el Salmo 34, nada falta a los que le temen, ningún bien le falta a los que le temen. Y cuanto al reposo, estamos hablando de un pasaje que habla del reposo. En Proverbios 19 dice: con el temor de Jehová vivirá lleno de reposo el hombre. Hay también uno de adoración y dice: bienaventurado el que teme a Dios y anda en sus caminos. Ese es de obediencia. Y hay uno de adoración en Segunda de Reyes 17 que nos habla que realmente cuando nosotros tememos a Dios es porque hemos quebrantado ídolos del corazón, y porque esta confianza, seguridad, provisión y reposo vienen solo de Él. Y esto es lo que los discípulos lograron entender en este pasaje. Todo nuestro bien, toda la provisión, todo el bienestar de nuestras almas vienen de quién es este. Tú necesitas hacer hoy tu propia transición para pasar de la gran tormenta al gran reposo, para pasar de tus miedos a la adoración. Y quiero hacer una pequeña aplicación en este momento. ¿En qué situación necesitas hoy escuchar la voz de Jesús que te dice: pasemos al otro lado? Ahora piensa que tú acabas de estar con los discípulos y que pudiste presenciar el poder de Jesús. Y piensa hasta esta situación que me produce miedo,
está bajo la autoridad de Jesús para obedecerle? ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Entonces, este Jesús, ¿quién es este que esa situación de temor la pone también bajo su autoridad? Que el Señor abra tus ojos para que puedas ver a Jesús en su grandeza y solamente así puedas ver ese problema o esa situación pequeña. Dile a Jesús que hable con poder y con su autoridad a esa situación que en este momento estás pensando, y ten fe que solo una palabra de Él basta. Quiero cerrar este tema del temor a Dios. Recuerda, ¿quién es este? Es el que te lleva al otro lado. Es aquel que una sola palabra suya será suficiente para callar las más grandes tormentas de tu vida y de tu alma. ¿Quién es este? Es el que va contigo en la barca de tu vida. Es el que con su presencia marca la diferencia. ¿Quién es este? Es el que te ama. Es el que aún en la cruz selló ese amor por ti y lo entregó todo por ti. ¿Quién es este? Es el Todopoderoso, el que tiene toda autoridad y poder sobre todas las circunstancias de tu vida. Los discípulos temían morir. Ellos no mueren, ellos son cuidados y guardados por el Señor. Pero Jesús da muerte a la tormenta física y a la tormenta del corazón. Y da vida a la libertad y a la adoración. Que el Señor nos haga mujeres que le adoramos con todo nuestro corazón. Quiero que pasemos al siguiente recurso. Vamos a ver recursos de la presencia de Dios y del amor de Dios. Y vamos a mirarlo, aunque este pasaje nos deja ver ese amor y esa presencia. Este que lo miremos desde el Salmo 23 y quiero compartirte por qué tengo este salmo para estos recursos. Este pasaje del Salmo 23 ha hablado fuertemente a mi corazón y ha quebrantado miedos en muchos momentos que he orado por situaciones de mis hijos, de mi hogar, pero en este tiempo necesitaba esa palabra del Señor y estaba un poco angustiada por muchas demandas que en medio de este tiempo estaba enfrentando, y había ansiedad en mi corazón, había turbación y se estaban empezando a levantar miedos. Tenía una reunión con las mujeres líderes del ministerio de la iglesia y el Señor puso en mi corazón el Salmo 23. Esa noche estudiamos solamente esta parte de el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ustedes no se imaginan lo que pasó. Fue un milagro. Esa palabra se quedó aquí en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, y trajo una libertad. Yo terminó ese estudio y yo me fui a mi cama y decía, yo soy una oveja amada por el Señor. Yo no tengo por qué estar angustiada ni ansiosa. No tengo por qué llevar carga, no tengo por qué llevar temores. Soy una oveja amada por el Señor. Él es quien me guarda, me cuida, me protege. Y en especial este recurso de su presencia y su amor hicieron algo en mi corazón, que no es que las circunstancias hayan cambiado, pero trajo libertad, una libertad que no se puede describir, un gozo, una paz que nos acompaña y se vuelve parte de nuestra vida independiente de las circunstancias. Es como que Él hubiera inyectado algo en mi corazón de fe y de confianza desde este salmo. Y por eso quiero hablarte desde el Salmo 23 de la presencia y el amor del buen pastor, anhelando que tú puedas tener estos recursos de Dios en tu mente. Antes de entrar a los recursos, quisiera mirar un pequeño proceso que es necesario que pase en nuestras vidas para que esas verdades puedan no solamente estar en la mente, sino en el corazón y se hagan vida. Es muy importante conocer
lo que la palabra de Dios dice sobre este recurso del amor y la presencia de Dios. Pero no basta con conocer. Tú y yo necesitamos dar un paso más, que es creer. Y si vamos a hablar del buen pastor, y si vamos a hablar de las ovejas, debemos creer que Él es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas amadas. Pero no es suficiente creer. Cuando creemos, eso nos lleva a un paso más, que es confiar. Y cuando confiamos, empezamos a tener un reposo en el alma, porque en ese confiar pasamos al siguiente nivel, que es rendirnos. Y en ese rendirnos podemos llevar a Él los temores, las angustias, los miedos, las cargas, las frustraciones, porque hemos confiado en que Él es la única fuente de nuestra fe y de nuestro bien, y nos lleva a esa rendición. Y en esa rendición tú y yo podemos adorarle. Entonces quiero hablar de esos dos recursos, de primero la presencia y luego el amor, pero ojalá podamos entonces en medio de este estudio conocer, creer, confiar, rendir nuestros temores y terminar adorando. El Salmo 23 dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Preparan mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Quiero que hablemos de la presencia del buen pastor en tu vida y en mi vida. Y este salmo nos vamos a detener en el primer versículo, versículo 1, versículo 6 en el último, y en el versículo central 4, para mirar la presencia del Señor. En el versículo 1 dice, unas versiones, el Señor es mi pastor, y otras, Jehová es mi pastor. Y quiero que podamos mirar cuando dice Jehová es mi pastor, es quién es el que está con nosotras. Es el Dios todopoderoso, el Dios que es, el que es suficiente en Él mismo, el que gobierna toda la historia de la humanidad, el que gobierna tu propia historia, el que está entretejiendo tu historia con hilos de amor. Ese es el pastor que tú tienes a tu lado. Y cuando dice que es mi pastor, estamos hablando que es un pastor que es presente, que es cercano. Estamos hablando de intimidad, de pertenencia, de un vínculo perfecto. Y Él te escogió a ti como su oveja. Tú no lo escogiste a Él te escogió a ti. Tú le perteneces y Él te pertenece. Y cuando terminamos en la última parte, en la casa del Señor moraré por largos días, está hablando de una comunión eterna, un vínculo eterno, una intimidad eterna. Entonces, todo el Salmo 23 está enmarcado en la presencia de Dios, del buen pastor con nosotras. Y en el versículo 4 dice, entonces, no hay por qué temer. Y el salmista, como un pastor necesitado, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces la presencia de Dios es el antídoto de todo temor. La presencia de Dios es el antídoto de todos nuestros temores. Por eso David, que escribe este salmo, en momentos de caos, de necesidad y de angustia, de grandes luchas, de grandes batallas, él no pide al Señor que le quite a sus enemigos, ni que le quite la tormenta, ni la lucha misma. Él pide una sola cosa, la presencia de Dios. Hace 15 años estaba leyendo una biografía de hombres cristianos, y empecé a ver que ellos tenían algo especial en cómo vivían el deleite en la presencia del Señor. Y le dije, Señor, dame eso, yo quiero eso. Y Él me lo dio. Por mucho tiempo se lo pedí
y Él me lo dio. Y empecé a darme cuenta que hay un cambio en el debo buscar a Dios. Pero cuando empezamos a ver quién es Él, hay un deleite, hay una necesidad de buscarlo. Y ese debo buscarlo se convierte en un anhelo, porque empezamos a entender que la presencia de Dios está todo el bien de nuestras vidas. Toda la seguridad que tú necesitas como mujer, toda la fortaleza, toda la sabiduría, todo lo que tú necesitas, aún las fuerzas para vivir cada día, la porción del Señor de cada día, la encuentras en su presencia. Quiero que miremos entonces todo lo que hace el buen pastor está enmarcado en la presencia del Señor. Y quiero que entremos al tercer recurso, que es el amor. El Salmo 23, aunque habla del buen pastor y habla también de un hospedador, se presenta todo completo como un solo bloque, y por eso quiero mirar así lo que voy a hacer en este momento. Hay una estructura hebrea que es paralelismo concéntrico, donde se va presentando por capas. Las primeras capas, tanto inicial como final, es la que acabamos de ver, de la presencia del buen pastor. En la mitad vuelve a decir, no temeré porque tú estarás conmigo. Y quiero que miremos el amor del buen pastor, el amor de Dios para ti desde este salmo. Y quiero entrar cortamente como mirando estas capas, porque creo que desde ahí tú hoy vas a decir, yo necesito experimentar esas bendiciones de amor en mi vida. Entonces, hemos visto la presencia, pero empezamos a entrar y miramos aquí, nada me faltará. Y es que todo tu bien viene del pastor. Él es la fuente para bendecirte, Él es la fuente para cuidarte. El bienestar de la oveja depende totalmente del amor del pastor. Y por eso entendemos aquí en este otro versículo que dice, ciertamente el bien y la misericordia, ciertamente es que es una realidad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso dice aquí, en su suficiencia nada me faltará, y en su suficiencia su bien y su misericordia me rodearán. Pero vamos entrando y habla de provisión. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La provisión del buen pastor para ti es generosa. La provisión del buen pastor para ti es amplia. Él quiere darte las cosas que tú necesitas en tu corazón. Y por eso entendamos al final, hablando de provisión, mi copa está rebosando. Él ha llenado y ha traído de satisfacción mi alma con su provisión. Entramos un poco más y vemos, confortará mi alma. Está hablando de restauración. Él dará fuerzas cuando tú estés cansada. Él te renovará con su amor cada día. Y Él también restaurará tu corazón. Pero en esta parte, unges mi cabeza con aceite. Está hablando de esa unción que no solamente trae sanidad para el cuerpo, sino esa sanidad para el corazón quebrantado. Si entramos un poquito más, hablamos de dirección. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Entonces, en esa dirección, Él no solamente dice que te va a guiar porque te ama, te va a guiar y pone un sello de que lo va a hacer por amor a su nombre, y te va a guiar en ese camino que Él ha trazado para ti. Pero también dice, tu vara y tu callado infundirán aliento, y Él usará esa vara y ese callado para guiarte en el camino que Él se ha propuesto para ti. Y con respecto a la protección, tenemos este hermoso pasaje que dice, prepara mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Dios usa la figura de un anfitrión que prepara un banquete para alguien, y en ese lugar se convertía en un lugar de protección donde nadie podría hacerle daño. Entonces Dios mismo, como buen pastor, se está presentando como tu refugio, como tu lugar seguro. Y en esta otra parte de protección, el otro versículo que encontramos, aunque ande en el valle
de sombra de muerte no temeré mal alguno. Puede ser el valle más oscuro, más extenso, más tenebroso. Dice que no temeré porque tú estarás conmigo. Y tú puedes decir, el amor de mi buen pastor es suficiente. Todas estas bendiciones nos muestran el perfecto amor del buen pastor. Y como dice en Juan 4, primera de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera todo temor. Es como si tu vida estuviera tan llena del amor y de la presencia de Dios que no hay espacio para el temor y los miedos. Entonces, ante este Salmo 23, ¿cómo dudar del amor de Dios? ¿Cómo dudar del amor de nuestro buen pastor? ¿Cómo dudar de su compromiso y su fidelidad con cada una de nosotras? Y cuando lleguen esos momentos que estás atravesando el valle de sombra de muerte y se quieran levantar tus miedos, recuerda la cruz. Recuerda la cruz donde tu buen pastor tomó tu lugar y se hizo un cordero indefenso para tomar tus temores, para cargar con tus temores como ovejas y así hacerte libre, para que tú puedas vivir como una oveja amada de Él, reposada y confiada en su amor. Tu reposo será tu adoración. Hay un hermoso aprendizaje uniendo Marcos 4 con el Salmo 23, y es que esa gran bonanza de Marcos 4 y ese gran reposo de Marcos 4 es un estilo de vida que se vive en el Salmo 23. Porque como dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, y aunque pase por la noche oscura del alma, y aunque esté enfrentando la gran tormenta, no temerá mi corazón, porque el verdadero reposo consiste en recibir el perfecto amor de nuestro buen pastor. A manera de aplicación, quiero que pienses en 3 valles de sombra de muerte que estás cruzando en estos momentos y que son fuentes de tu miedo. Puedes pensar 1 a nivel personal, 2, 1 a nivel en tu familia, alguna situación difícil en tu familia que esté trayendo dolor y aún temores a tu corazón. Y 3, a una situación general de esta pandemia que estamos viviendo que ha levantado tantos miedos. Y toma un tiempo para presentar al Señor cada uno de estos valles. Y dile al Señor, y aunque pase por este valle, y menciona cada uno de ellos, dile, yo no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Y en este ejercicio te pido también que tomes un espacio, vas a tener un momento para tomar un espacio y vas a pedir al Señor que te dé un versículo de este Salmo 23 para esa petición o ese valle que estás pasando a nivel personal, a nivel familiar y a esta situación actual que vivimos. Que te dé un versículo que hable a tu corazón y que ese versículo de amor te sustente. Quiero terminar orando para que en tus vidas la gran bonanza o el gran reposo sea un estilo de vida y que tú puedas vivir ese Salmo 23. Independiente de la situación que estés viviendo, puedas vivir en reposo y confianza. Oremos. Señor, gracias porque en este tiempo has abierto nuestros oídos para escuchar tu palabra, has abierto nuestros ojos para poderte ver en todo tu poder y en toda tu suficiencia. Y así podemos unirnos para exclamar, ¿quién es este que hasta todos nuestros temores se doblegan delante de él? Gracias, Señor, porque nos permites pasar de la gran tormenta a la gran bonanza y tú haces que nuestros miedos sean quebrantados y transformados. Gracias por hablar a nuestros corazones desde tu amor y tu presencia y porque nos estás enseñando a vivir el gran reposo de nuestra vida y que aunque pasemos por ese valle de sombra de muerte podamos decir, no temeré mal alguno. Señor, permite que esos valles de sombra de muerte, esas noches oscuras del alma o esa gran tormenta, la veamos como una bendición porque nos ayudarán a ir a ese encuentro del amado con la amada y donde la amada en el amado es transformada. Permítenos ser mujeres que te amamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Amén.
Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.